Estamos en comunicación con Laura Vázquez Jutnik, que es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es investigadora del CONICET, es guionista y crítica de historietas, y a ver si puede respondernos algunas de las dudas sobre El Eternauta. Hola Laura, ¿cómo estás? Mica Mendelevich, equipo, te saludamos. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Lluvioso. Sí, eternáutico. Eternáutico, tal cual. Sí, en 2 segundos se hace nieve y estamos todos para quedarnos recluidos. Laura, lo primero que me surgió como duda es cuál es la diferencia entre un cómic o historieta y una novela gráfica. ¿Por qué se dice y se dijo siempre que El Eternauta fue la primera novela gráfica? No sé si la primera, pero Bien. Una novela gráfica. Sí, seguro. Mirá, los lectores, originalmente la habían leído de manera secuencial, semanal. Todos los miércoles salía en un kiosco de revistas durante más de 2 años, 2 años y 4 meses, creo. Por lo tanto, los lectores originales del Eternauta en la hora cero semanal no leyeron este cómic / historieta como novela gráfica. Novela gráfica va a ser una acepción, una denominación que vamos más moderna, más reciente, que se va a dar a partir de todas esas obras integrales que reúnen episodios, ¿sí? Por ejemplo, podría ser Nippur de Lagash o el Eternauta, o tantísimas novelas gráficas nacionales e internacionales que los lectores más contemporáneos hemos leído en otro formato, en tapa dura, y que ya conseguimos en librería, no en el sistema de kiosco tradicional. Entonces sí, la perdón. novela gráfica, por supuesto, la novela gráfica supone un principio y un final. Nos quita esta cuestión del continuará que tenía el episodio, continuará el próximo miércoles, ¿no? Que bueno, repone en cierto modo la serie de Netflix, ¿no? Que tenés que pasar de un episodio al otro para poder... En la hora semanal no eran ilustradas, o sea, era el texto solamente, no tenía imagen. No, era lo mismo. Lo mismo, que pero la por novela entregas. Gráfica, lo mismo, Okay. Por entregas en kiosco, exactamente, con un corte, ¿no? Con un corte que en ese caso Solano López, el dibujante, y el guionista Westergel creaban a propósito también con intención de mercado, ¿no? Dejar al lector en vilo ahí, ¿no? Para que en la próxima semana vos puedas seguir con esa historia. Bueno, yo cuando leí El Eternauta y tantos otros, lo leímos ya de modo de recopilación, ¿no? En una edición, recuerdo, Claro, de Record, allá por la década del 90. Y de ahí, infinidad de ediciones integrales que tuvo El Eternauta. Y entiendo esto, pero más allá de esta situación particular que en un principio estaba separada y después no, si tenés que dar una definición más de diccionario o entre la diferencia entre novela gráfica y cómico historieta, ¿cuál es? Desde mi posición crítica, he escrito varios textos alrededor del tema. Es una cuestión de mercado, es una cuestión de denominación y no del contenido, es de forma. Es una decisión editorial que a partir de un momento el mercado de secuenciación, de kiosco, de tipo folletín ilustrado no funciona más. Hay un pasaje del kiosco a la librería y el editor toma esta decisión de compilar lo clásico o de ya pedirle a los autores. Hoy un autor trabaja con el formato novela gráfica. Claro, es que a mí me da la sensación ¿no? de que hoy estuve en la Feria de Bolonia, había una parte dedicada a novelas gráficas y también había cosas que uno puede entender como cómics, pero dentro de novela gráfica, y a veces me da la sensación de que se le dice novela gráfica como para levantarle un poco el precio, ¿no? Porque historieta, además, con ese sufijo tiene como esa cosa medio como de empequeñecerla, como de una historia, no sé cómo sería, pero y pensé que era una denominación que tenía un poco que ver también con eso, con darle entidad al libro que en origen era como un cómic o una historieta. ¿Hay algo de eso? Sí, totalmente, es como tal cual estás diciendo. Es una cuestión, bueno, lo dijiste muy bien, es subirle el precio, dijiste, ¿no? Que es para que nos entendamos. Es exactamente eso. ¿Cómo haces para que hoy se venda una historieta? Lo vendés con
con un prefacio, con un prólogo, claro, con una tapadura, con una exhibición en anaquel de una librería, en fin. Son todas estrategias comerciales para que la historieta siga vigente, ¿no? Y supongo Porque, también para para saltear un poco el público infantil y juvenil y hacer que pertenezca al mundo adulto, ¿no? Exactamente, eso supone también el pasaje a la librería, la crítica, bueno, todos esos agentes que comienzan a surgir a partir precisamente de la crisis de la industria. La historieta en algún momento fue una industria, hoy ya no lo es. Tampoco es un nicho, pero se aleja mucho de aquello que en la década del 40, 50, los tiempos de Oesterheld, suponía la historieta, claro. Lectores masivos y populares. ¿Qué era Hora Cero semanal? Era una historieta, era una revista editada por Héctor Germano Oesterheld, guionista, desaparecido, autor de esta serie, pero de tantísimas otras. En rigor, Oesterheld se hace conocido por El Sargento Kirk, por ejemplo. Trabajaba en dupla con Solano López, con Hugo Pratt, con Alberto Brecha, tantos otros, y también editor. Entonces, Hora Cero es una revista de Editorial Frontera, la editorial de Héctor Oesterheld. Es decir, Oesterheld lo conocemos hoy por Netflix, lo conocemos por El Eternauta, lo conocemos por Guionista Desaparecido. También tenemos este Oesterheld editor, el Oesterheld realizador de cuentos infantiles, de divulgación científica. Hoy me alegra tantísimo que el público en general se esté enterando quién es este autor, que hasta el momento estaba un tanto tapado por la literatura nacional. Sí, de cualquier manera me pregunto ahí también un poco el rol del ilustrador, ¿no? Porque, o sea, todos sabemos que El Eternauta es de Oesterheld y me pregunto ahí cuánto peso tuvo la ilustración y el hecho de que no haya sido también un autor integral, que no sé si hoy sigue pasando con tanta frecuencia o sí. No, justamente la dupla, siguen existiendo duplas de trabajo, dibujantes, guionistas o ilustradores, argumentistas. Es una cuestión de denominación, ¿no? Pero sigue existiendo, pero dominantemente es la figura del autor integral la que hoy conocemos, ¿no? Aquel que hace su propio dibujo y su propio guión. Y en este caso el papel, preguntabas del dibujante tradicional, en el caso, bueno, de Francisco Solano López, maestro de maestros de no solo de la escena nacional, internacional, me animo a decir, realizó esta obra virtuosa de la mano de Oesterheld y tuvo mucho, pero mucho peso en decisiones. Claro, esa es un poco la pregunta. Varias veces a Solano. Sí. No, ¿qué puedo decir? Bueno, como estudiosa de la historieta, podría decir que cada dibujante que tenemos de esa trayectoria, Alberto Brecha, José Muñoz, bueno, no voy a ser injusta con los nombres, merecería realmente un reconocimiento que no existe. Sí. Es decir, Solano López está a la altura de nuestros pintores nacionales, debería ser su Sería muy lindo que con todo esto, sería muy lindo que con todo esto del Eternauta se haga una muestra. Lo que pasa es que siempre, bueno, la ilustración ahí un poco ¿no? despreciada por el mundo del arte tradicional y también supongo que tiene que ver con eso, pero me parece que ni siquiera se le está dando el lugar ahora donde se habla tanto del Eternauta, es como que la creó, la escribió Oesterheld y Solano López queda medio atrás, que también se exilió, también tuvo una historia vinculada a la dictadura, digo, no es alguien que la estaba pasando bomba mientras Oesterheld estaba pasándola mal, ¿no? Tenés mucha razón, comparto totalmente, y es algo que me estuve preguntando estas semanas, que ya vi 3 veces la serie, es decir, eso dice un poco, y hay algo que me habían dicho estos gente con la que converso todo el día sobre el Eternauta, esta fiebre, que hay escenas de la obra cinematográfica donde se ven
en ciertos fotogramas, un cierto homenaje, lo pongo todo entre comillas porque no entrevisté al director, no lo sé de buena fuente, pero parecería que hay escenas que buscarían reponer la mano de Solano. Eso, ¿y vos dónde lo ves? A mí me reinteresa saber dónde sí, lo ves una estudiosa de Solano. Mirá, lo vi, por ejemplo, en la ropa, por ejemplo, de Favali, en donde se reproduce. Fíjate que es el único personaje que mantiene cierta idiosincrasia o identidad con respecto a la historieta original. Los otros, digamos, Darín se viste distinto, es distinto, es otro. Bueno, la figura de Marta y la historieta y Carla Peterson son otros. Sin embargo, hablo del dibujo, de la imagen, no de lo que dicen o hacen. Sí. En cambio, Favali es un poco más fidedigno a la obra original. Vos ves el Favali dibujado y el Favali de la serie y son muy parecidos. Y luego en ciertas imágenes, que bueno, tendremos que mostrarlas. Estamos ahora en ahí lo estoy viendo, ¿no? A Favali, la polera, la campera, como una mirada a los bigotes. Es verdad, está exactamente igual. Sí, tal cual. Ahí aparecería el Solano, ese Solano más realista, ¿no? De un trazo realista, porque luego deberíamos hablar de la remake del Eternauta por Alberto Breccia, que es otra, con el propio Oesterheld, pero con el dibujo de Breccia. Pero si nos atendemos solo a la original, a la serie original, luego en ciertos fotogramas que aparecen en la serie, la audiencia espectadora va a verlo esto, nosotras. Por ejemplo, la mano en la ventana, ¿no? Como la cámara en un momento se detiene y una mano colgando en la ventana, bueno, eso es una viñeta de Solano. Es muy interesante esto porque, perdón, Laura, porque el dibujante en una novela gráfica, historieta, lo que fuera, es el director de arte, es el que toma la decisión de dónde pone la cámara, es el que hace la fotografía, o sea, tiene todos los roles que en una serie o en el cine están divididos en su propia cabeza, en sus propias decisiones. Ahí es a donde aporta también, y me pregunto cómo habrá sido el trabajo con Oesterheld, cuánto habrá tenido de decisión propia y cuánto había de pedido del escritor. ¿Sabes eso? ¿Se sabe, digo? Sí, algunas cosas las sé, otras, bueno, las han investigado colegas. Hay mucha investigación seria, rigurosa, importante sobre el Eternauta, sobre Oesterheld. Sobre Solano, aunque sepa un trabajo tipo tesis, no he conocido, pero sí sobre Oesterheld y digo, es un área vacante, una tesis de doctorado sobre Solano López, pero sobre la obra, ¿no? Y vida. Pero vuelvo, por ejemplo, Solano, recuerdo que me contaba que él, para dibujar los lugares icónicos de la serie, iba, y yo le preguntaba, pero Francisco, ¿trabajas con fotografías? Es decir, vas a las barrancas, sacas una foto, volvés a tu casa y la dibujás, o a la glorieta de Belgrano, o a los lugares, ¿no? Y me decía, no, saco fotos con la mente. Esto siempre me quedó muy presente, porque me pareció maravilloso. Claro, sí, querida, saco fotos con la mente, entonces iba a estos lugares que vemos en la serie, no sé, el Subte o no sé, la Plaza de Mayo, y cuando se olvidaba un detalle volvía y trabajaba con la memoria. Y esto es distinto a muchos otros dibujantes de la época que hacen uso de la fotografía o del modelo vivo para elaborar la obra, porque el trazo, por esos años, los 50, es un trazo realista. En el trazo gráfico, ¿no? El estilo. ¿Y por qué se cambió de dibujante después? ¿Por qué se hizo por Alberto Breccia? Tiene una mirada tiene como algo más moderno Breccia, ¿no? Vos decís realista, pero después es otra. Sí. Claro, no, Breccia es como la otra cara de la misma moneda, pero es la otra cara, justamente ese trabajo expresionista, donde bueno, va de la mano de los 60, o sea, es un dibujo de avanzada que está dialogando el trabajo de Breccia con las artes plásticas, con el pop, con el cine,
es otra realidad, y el por qué Oesterheld lo elige a Breccia, que personalmente es mi dibujante favorito. ¿Por qué lo elige a Breccia? Bueno, esto sería interesante repensarlo, no lo sé. ¿Qué pensás? Sí sé que es muy conveniente. Ya venía trabajando con Breccia antes, en otras obras, y yo creo que cuando se acerca gente, que es donde se publica la remake, Oesterheld piensa, esto es lo que deduzco, piensa que para el público de gente, Breccia es el dibujante indicado. Como que le piden que lo haga más comercial. Sí, más comercial, pero para una revista que nunca entendió el arte, ¿no? Claro. Porque la historieta se censura. Bueno, y en definitiva, sí, los trabajos previos, y Solano está en otro lugar, ¿no? Está ya alejándose lentamente de Oesterheld por la radicalización política del guionista, que eso daría lugar también a otra charla. Por ahí el guionista de los 50, el de los 60, el de los 70, nunca es el mismo. Laura, ¿cómo estás? Va cambiando y va cambiando la serie. Sí. ¿Cómo estás? Pedro Yagüe te saluda. ¿Cómo estás? Me quedé pensando en esto que es súper interesante, porque generalmente se está hablando de la fidelidad o no con respecto a la obra de Oesterheld, y no tanto de la fidelidad o no con respecto a la obra de Solano. Y vos decías, bueno, en el personaje de Favalli sí se es fiel, o hay mayor fidelidad a esa representación original. ¿Por qué crees que se toma, digamos, pensaba que quizás esto tenía que ver con las características del personaje? O sea, ¿por qué crees que se toma esta decisión estética de, en ese caso, sí respetar esa representación original y en los otros no? Hola, buenas tardes. Muy interesante tu pregunta. Por supuesto estamos trabajando analíticamente, me interesaría, y es lo que quiero hacer, avanzar quizá en un libro o en un trabajo mayor. Por supuesto, entrevistar al director, al equipo, y ver a ciencia cierta si esto se condice con lo que pienso. Pero creo que Favalli sí tiene estas características de un hombre de los 50, es esta suerte de, no sé, digo acumulador compulsivo, porque vieron La casa de Favalli en la serie, lo que es. Me sentí muy identificada, sí. Claro, decís, no es posible. Y además guarda las guías porque cree que le van a servir las guías, y en un momento se da cuenta que las guías le hubieran servido. O sea, es una apología del acumulador. Exacto, y bueno, y es brillante para mí el trabajo que hace su pareja, ¿no? Andrea Prieta, cómo es representada esa dupla. Pero bueno, sí, es el que mantiene este saber hacer, retomando lo que la maestra Beatriz Arlo, ¿no? Había planteado acerca de un imaginario de los 30, de los 40 en la Argentina, que Favalli representa, ¿no? Ese arquetipo del hombre que sabe hacer cosas con las manos, que tiene una inteligencia práctica, ¿no? Que tiene un taller en el fondo de su casa, o un altillo, o un sótano en donde guarda cosas. Y claro, es el tipo que se viste como en aquellos años, claro. Por lo tanto, ¿no? Entonces no lo iba a ayornar, entiendo, Stagnaro, ¿no? ¿Pero qué le iba a poner si el tipo no vive en un 60 metros en el microcentro, sino en una casa enorme con todos los herramientas? Vive como en los 50. Y además vive sin rejas de seguridad. Yo estuve observando la fotografía, y es como, dale, o sea, es decir, ¿en qué año sucede esto? Sin seguridad, en una casa, digo, vive como en otra época, ¿no? Sí, parece como extrapolado del original. A mí me gusta mucho de ese personaje que tiene como toda esta cosa elogiosa con lo viejo, y lo viejo funciona y no sé qué, y a la vez lo ves de una manera que para mí tiene, además el Eternauta filmado así, uno lo puede ver distinto porque pasamos por la pandemia, pero el tipo parece por momentos disfrutar lo que le está pasando, como se va todo al carajo y él encontró un motivo en su vida. Creo que en un momento hay unas líneas de diálogo
donde dan cuenta de eso, ¿no? Como de al final estás llevando adelante lo que vos querías, esto de pelear por sobrevivir y etcétera. Verdad. Sí. Muy inteligente todo, está muy buena tu observación. Sí. Es verdad que hay un goce, ¿eh? Es verdad, no lo había pensado, porque si bien puede poner en práctica y mostrarle al mundo, mostrarse así, ¿no? Que tiene un sentido tu saber, sí. Cuando se pone a arreglar la radio, cuando está pensando, o cuando piensa en la lamparita, ¿no? Cómo conseguir la electricidad. Sí, porque además antes de que caiga la nieve, Darín hace un chiste por la ventana de otra vez todo eso eran porquerías, o sea, dejan de ser porquerías gracias a la tragedia, y el tipo ahí florece, ¿no? Hay algo... Florece. Sí, me gusta ese gris del personaje. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, y es además... va evolucionando, ¿no? Por lo menos vimos en esta primera temporada una evolución rápida, pasar de este hombre que mi casa, mis reglas, ¿no? Que dice, mi casa, mis reglas, y decís, no, qué horrible que sos, porque hay 5 personas que los estás mandando, no, mi casa, mis reglas, a enseguida empatizar con el otro, a ponerse, a construir el héroe colectivo, ¿no? Rápidamente entiende su posición y comparte y genera esta empatía. Así que esto que claramente es un giro en la serie, que el héroe no es Darín, no es Juan Salvo, son todos y cada uno de los personajes que están allí. Darín es el protagonista, ¿o no? Sí y no, yo ahí pienso, es decir, sí y no, es el protagonista pero no es el héroe, es decir, no es el salvador. Ahí va, claro. Que es distinto, ¿no? Como es el protagonista, lo vemos, es el ícono de la heroicidad, de la bandera, si querés, pero sin la monja inmolándose y el excombatiente al lado de ella, y no, se morían todos, ¿no? Entonces... Sí. Perdona a la audiencia que quizá no llegó al café. Tuvieron 70 años para claro, 70 años para enterarse. Igual hay algo como de que hay una construcción también de protagonista medio clásica, que es que, no sé si eso es igual en la historieta, pero nosotros vemos lo que ve Darín. Casi no hay escenas a donde no esté, donde nosotros no seamos, no sé cómo se dice eso en análisis literario, pero como que nosotros somos el personaje de Darín también. Vemos eso, no tenemos mirada más allá. Es verdad, pero como un alter ego, ¿no? Que estaríamos ahí funcionando, pero sí, eso también puede pasar, sí, es cierto, pero también, fíjate, a mí me ha pasado discutir mucho estas semanas sobre ¿De qué discutías? Está bueno eso. De todo. Más allá de me gustó, no me gustó, actúan mal, actúan bien, bla, es Netflix, o sea, las primeras pavadas que salieron a circular, por suerte ya no tuvieron trascendencia, fueron acalladas, pero sí hubo una fiebre de las redes, ¿no? Sí. Que es lo que provocan enseguida de Netflix, hecho en Netflix. Entonces, bueno, esto fue rápidamente, desactivado, pero... Sí, hay mucho no digo hate, pero no sé si hay hate, sí, también, pero la idea de analizar la obra en distintos lugares, ¿no? La obra cinematográfica, qué quiere decir, si Malvinas sí, si Malvinas no, la posición, esto que decías, de Darín, protagonista o no, el lugar de la mujer, está siendo muy discutido. ¿Qué pensás de eso? Para un lado y para el otro. A mí me hizo ruido esa parte. De todo lo que estás diciendo, la única que me hizo ruido es esa. Mirá, sí, no. Es decir, sí, comparto con vos. A ver, desglosaría y discriminaría y ¿no? las distintas representaciones de la mujer. A mí me hizo ruido, o quizá lo hubiese trabajado de otro modo, el personaje de inmigrante... con Rappi, y ese lugar más militante, justo ese personaje. El de la venezolana. Me gusta mucho, sí.
ese personaje no... Y Carla es Peterson, brillante pero como sí, es verdad, hay una parte que dicen, la crítica esta que vos decís medio del hate, que Carla Peterson pregunta pavadas. Es un poco cierto que pregunta pavadas. Hay un buen pase de factura que le dice a Darín que no va a las reuniones de padres. Sí, es verdad, también hay un poco de eso. Pero está como en un lugar secundario, chicos, los tipos... Pero la original... sí, era otra época. Claro, pero la original... bastante la yorna, ¿no? La dirección, vamos a decir. Claro, pero si hay teléfonos, ¿por qué no cambió también el rol de la mujer? Digo, como hay una parte ahí que no se entiende, si se animaron a cambiarla tanto como para traerla a la actualidad, bueno, por ahí había otras cosas que había que traer a la actualidad, tal vez, o tal vez no lo sé, pero podrían haberlo hecho. Sí, podría, yo pienso que si es una adaptación, porque estamos hablando de basado en ¿no? Y es una adaptación, y además está el nieto, ¿no? De Oesterheld también en el equipo creativo y en trabajo, cosa que la presencia autoral de Oesterheld es indiscutible. No podés traicionar tanto el guión original. Sí, pienso es esto, es separada, sale a combatir y acompaña. Sí. En cambio, Marta, el personaje original, se pregunta por las compras en la avenida Santa Fe, ¿no? Dice, bueno, ahora que hay nevada no voy a poder comprar más ropa en la calle Santa Fe. Ok, está bueno. Ella se pregunta por la... Sí. Está bien, está actualizado, está bien. Está bueno verlo así también. Está muy bien. Está actualizado, materna, es una representación en donde es la primera que se pone en el lugar del otro, antes que Darín, porque verdad. Darín busca salvar a su hija, no salvar al otro. Y el personaje de Carla dice, no, acá hay un niño que tiene fiebre, ¿no? Sí. O la gente me necesita. Sí, la escena en la farmacia también que dejan pasar. Sí, eso también construye la heroicidad, ¿no? La valentía, el no pensar en esto, solo en tu familia. Bueno, eso me gustó. Creo que tanto el personaje de Carla como Andrea, las nombres como si fuesen amigas, ¿no? Pero construyen mujeres fuertes, independientes, claro, no militantes, no... por eso me hubiese gustado que el personaje, además de lucha, de puesta en el cuerpo, no tenga un trabajo precarizado. Eso no me gustó. Pero sí me gustaron esas vueltas del guión. Y la monja, a ver, creo que ahí hay una rebeldía total. ¿Cómo es en la original? Presentar. No existe. Bueno, la iglesia acompaña, ¿no? En la original, la iglesia es una idea, es tanto como el ejército y la iglesia, son instituciones, aparatos del Estado que acompañan a los sobrevivientes. Es una mirada muy muy cándida la de Oesterheld, muy cándida en el sentido de creer en la humanidad, ¿no? Estaba pensando eso porque veníamos del 55, ¿no? O sea, y cómo... 57, sí. Por eso veníamos, del 55 como año en el cual, por ejemplo, la iglesia cumple un rol en la caída del peronismo. ¿Por qué tiene esa visión como tan condescendiente? Porque es antiperonista. Porque es antiperonista, claro. Oesterheld sí, por eso. Oesterheld es claramente antiperonista. Y está pensando en este sentido transclase, está pensando en la posibilidad de todas las ideologías, todas las creencias, todas las partes de él, como en el sistema frundicista, ¿viste? De pensar en la idea de todos vamos a salir adelante. Luego, claro, viene el desencanto y ahí se produce el pasaje de Oesterheld en la siguiente etapa. Que ya estaríamos en otra, que supongo que va a pasar. Supongo que la serie irá evolucionando como evoluciona no en el sentido de mejorar, sino cambia. O sea, gente termina cancelando porque se pone muy político y ese giro, decís vos. Cuando decías que los guiones van cambiando, ¿te referías a esto? Sí, exactamente. Los guiones van cambiando.
la posición en la serie va cambiando, Oesterheld va cambiando la vida, va cambiando la obra, y en definitiva sí, esto ya no era lo que gente había comprado, ¿no? Porque había comprado un paquete, un clásico. Es una revista que convenientemente dijo, vamos a reeditar un clásico que había sido furor en los años 50 en la Argentina. ¿Hasta dónde llega hasta Netflix, hasta dónde llega con la serie con respecto a la novela gráfica? No lo sabemos, sé no, pero hasta acá, digo, la primera temporada. No, esta primera temporada. Bien, y hasta el momento de la batalla en la glorieta de Belgrano. Sí, y ahí cuánto le falta a la novela gráfica para terminar. Y te diría 2 años, 2 años, mirá. O sea, la mitad más o menos. Ponerle la mitad, no sabría decirte, porque también podría ser un segundo. Es decir, a ver, de nuevo, como la historieta era semanal en los kioscos, ¿no? Y pensemos que duró 2 años y 4 meses, o 3 meses, no recuerdo exacto, pero tanto tiempo. Y nosotros la vimos en 6 episodios. Es como muy difícil. No, está bien, pero ahí lo que digo es, vimos en 6 episodios, ¿cuántos de esos 2 años y 4 meses? O sea, después, ¿cuánto te enterás vos leyendo y no viendo la serie? Yo no la leí. ¿Cuánto te enterás de los bichos, de qué hacen, de la luz azul, de qué pasa, de la hija, de todo eso, de la segunda temporada? Claro, bastante adelante. Es decir, ya estaríamos muy adelante de la serie. Okay. No aparece un bicho en varias páginas. No aparece el héroe en muchas páginas. Okay. Claro. O sea, pasamos la mitad, digamos. Sí. Pasamos la mitad, sí, supongamos que sí. Y todavía no sabemos si va a haber, cosa que me pregunto, una mixtura con el Oesterheld de los 70, ¿comprendés? Es decir, quizá la novela, la serie, perdón, no sigue el camino de la novela, claro, y sino el camino del héroe sea el de los 70. Sea el Juan Salvo de los 70 el que se ha representado en la segunda temporada. No lo sabemos. Pero sí, eso yo estoy expectante. Laura, en una entrevista Darín contaba que Stagnaro había visto al Eternauta como también una forma de hacer una crónica de su época, y que por eso también tenía la intención de, con la serie, hacer una crónica de la propia época. Te quería preguntar si efectivamente es así, si ves en el Eternauta una crónica de su época, y si consideras que está bien ese ejercicio análogo al presente. Me parece perfecto, me parece que es la única manera que podría discursivamente la serie haber sido. Fíjate que, mira, hago una digresión pequeña. He hablado de la serie estas semanas con, por ejemplo, alumnos en la Universidad de Itela, en mi cátedra, ¿no? Entonces han visto la serie y son claramente estudiantes de 20 años, no vivieron los 70, y sin embargo conocen nuestros traumas colectivos, conocen Malvinas, la conocen sus padres, son cercanos los acontecimientos que retoma la serie. En cambio ya los 50 quedan muy lejos. Nosotros hacemos lecturas pero estamos haciendo un esfuerzo. A mí con 40 años me pasa más o menos lo mismo igual, o sea, en claro, mis vivencias. Exacto, sí. Lo que pasó en los 50 me lo contaba más mi abuelo, ¿no? Exacto. Entonces ya se va de las manos de las. No solo pienso en las nuevas generaciones, en las generaciones, sino que ya estaríamos muy muy cerca de la ficción, ¿no? Sí. Para reconstruir ese clima. En cambio, los 70 están acá nomás. Sí. Están acá nomás. No, las heridas están acá nomás. Entonces. Sí, reverbera todavía. Sí. Laura, me quedaría charlando con vos sobre el Eternauta y novela gráfica. Me quedaron 3.000 preguntas. Me parece que podemos volver a charlar en algún otro momento, pero si no a las 3 de la tarde y tengo que ir al informativo. Te agradezco mucho la comunicación. Yo también, fue un placer, y también me quedaría charlando porque fue una conversación
muy rica. Dale, lo volvemos a hacer entonces. Gracias. Laura Vázquez Hutnik, gracias. Doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es investigadora del CONICET, es guionista, es crítica de historietas y estábamos charlando sobre la llevada a formato serie de la primera novela gráfica argentina, que es El Eternauta.